भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Bien, entonces, la última sesión iniciamos una nueva sección de este capítulo en donde Krishna explica a profundidad qué es el Karma Yoga y nos dio básicamente ciertas pautas para realizar nuestro trabajo prescrito con desapego para establecer el ejemplo a las demás entidades vivientes. Entonces, en primer lugar, él explica, inicia esta sesión hablando acerca del Atma Rati, o aquel que se halla completamente satisfecho en el ser y por lo tanto está libre de la perturbación por la aflicción, la felicidad material, la pérdida o la ganancia. Entonces allí Krishna explicaba que la persona, este Atma Rati, mientras desempeña su deber, no es perturbado por ningún obstáculo. Y luego, eh, él explica si esta persona que está completamente satisfecha en el ser y a la misma vez es imperturbable ante la naturaleza material, debe obrar o no debe obrar, debe trabajar o no trabajar. Entonces, ahí empieza explicando que uno debe actuar siempre como una cuestión de deber, porque ese trabajar sin apego es lo que nos lleva de regreso al Supremo. Entonces, en esos versos, desde ese verso 19, Krishna explica que trabajar, cumplir con nuestros deberes sin apego es renunciación. Renunciación que se ha obtenido gracias al cultivo de conocimiento. Entonces, ahí en los versos siguientes, del verso 20 al 24 que leímos, Krishna inicia dando unos ejemplos, como el rey Janaka, escuchábamos, que será un devoto puro, una persona trascendental ante la naturaleza material, pero aún así llevó muy bien a cabo su deber como rey, como kshatriya, a pesar de que no tenía por qué hacerlo, que estaba firmemente establecido en el conocimiento trascendental, llevó a cabo su deber para establecer el criterio de cómo deben actuar aquellas personas que no se encuentran en la senda de la autorrealización. Y al final, Krishna se toma al mismo como ejemplo y le explica a Arjuna que si bien no existe ningún deber o ninguna obra prescrita para él, para la Suprema Personalidad de Dios en ninguno de los tres mundos, ya que él no desea nada ni tiene necesidad de obtener algo en este mundo material. Aún así, Krishna, cuando desciende, toma una forma en esta manifestación material, se ocupa en el cumplimiento de esos deberes prescritos. Y escuchábamos como en el caso del señor Rama, Ramachandra, quien fue el rey ideal, él se comportó como el rey, el amigo, el hijo, eh, el esposo ideal para establecer el criterio de cuál debe ser nuestro comportamiento para avanzar de esa manera en, en la senda de la autorrealización. Y el ejemplo más cercano es Krishna mismo hace 5.000 años, quien desempeñó deberes como Kshatriya, por ejemplo, a pesar de que él no tenía por qué actuar en en la batalla de Kurukshetra, decidió hacerlo para eh, eh, establecer cuáles son los principios espirituales y religiosos que debe seguir la humanidad en general para alcanzar el objetivo de esta forma de vida humana. Entonces, en el último verso que leímos en el texto 24, Krishna le explica a Arjuna que si él no realiza estos deberes prescritos, todos los mundos o toda su creación se iría a la ruina y él sería la causa
de esa población indeseada. Entonces, ahí tocamos un punto y es que en el primer capítulo, uno de los argumentos de Arjuna para no pelear es que Arjuna afirma que si él pelea contra sus superiores, será la causa de que las mujeres queden desprotegidas porque ya no van a haber hombres capaces de brindarle protección a las mujeres y por lo tanto ellas se van a degradar, cayendo y en la degradación eso tendrá como resultado una población no deseada o Varna Sankar. Entonces, en este último verso que leímos, Krishna lo que hace es refutar ese argumento de, de Arjuna, permitiéndole entender que si él no pelea, que si él no cumple con su deber, él va a ser la verdadera causa de esa población no deseada, porque él al ser un hombre virtuoso tiene que establecer con el ejemplo cómo deben actuar las otras personas que lo siguen o lo admiran o, o tienen un relacionamiento con él. Entonces, eh, Krishna, desde el texto 25 al 32, más o menos, va a describir la forma en que una persona desapegada debe comportarse o una persona con conocimiento debe relacionarse con aquella que está en la ignorancia, que no tiene conocimiento. Y eso lo vamos a escuchar desde este texto 25 hasta el 32, básicamente de los versos eh, 25 al 29, Krishna habla acerca del Nishkan Karma Yoga. Nishkan Karma Yoga significa actuar desde la plataforma del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Del conocimiento trascendental. Actuar con desapego al fruto de la acción. Entonces, en estos versos, Krishna se va a centrar específicamente en esos versos y en los textos 30 al 32, él va a hacer especial énfasis en el bhakti, en el servicio devocional, porque el bhakti es supremo al simple hecho superior, al simple hecho de actuar con desapego al resultado. Ya vamos a entender el por qué. Entonces, bien, voy a compartir pantalla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro de la última sesión? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿O todo bien? Entonces, voy a compartir una vez más eh, esta diapositiva de las secciones que tiene ese capítulo para aquellos que aún no las tengan todavía puedan tomar, puedan tomar un pantallazo y con eso luego estudiar en su lectura personal cada sesión, cada sección de este capítulo. Pantallazo es cuestión de segundos. Ahora sí, seguimos. Texto 25. Entonces, no sé si están dispuestos a que desde hoy empecemos a leer cada uno un verso en sánscrito, la traducción y el significado. Por eso hay más dinamismo en la lectura. Entonces, si les parece bien, yo inicio y el que quiera leer, poner en práctica la recitación, la pronunciación del sánscrito, él le pone la manito y pues así continúa leyendo el siguiente verso. Bien, Buenas texto noches, 25. Diego. Buenas Hare noches, Krishna, Hare Krishna, al grupo, a todos. Y, ok, vamos, como dices, atento. Gracias. vale, gracias a ti. Bien. Satta karmanya vidvanso yatha kurbanti bharata kuryad vidvans tatha saktas chikir shurloka sangraham. Traducción. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo, deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Significado. Una persona que está consciente de Krishna y una que no lo está,
se diferencian por sus distintos deseos. La persona consciente de Krishna no hace nada que no propicie el desarrollo de conciencia de Krishna. Incluso puede que actúe exactamente igual que la persona ignorante, la cual está sumamente apegada a las actividades materiales. Pero mientras esta última se dedica a, a esas actividades para satisfacer los sentidos, la otra se dedica a ellas para la satisfacción de Krishna. Por consiguiente, es menester que la persona consciente de Krishna le enseñe a la gente a actuar y a utilizar los resultados de la acción en beneficio del cultivo de conciencia de Krishna. Entonces aquí ya Krishna empieza a afirmar que incluso una persona perfecta debe, ahí tiene el micrófono encendido, incluso una persona perfecta debe llevar a cabo sus deberes prescritos, el cumplimiento de, de sus actividades. Entonces, el texto siguiente está relacionado con este y nos va a ayudar a entender estos puntos que Prabhupada señala acá, por ejemplo, con relación a lo que dice el verso, que las personas en ignorancia realizan sus deberes con con mucho esfuerzo, mucho esmero, mucha pasión, porque están apegados por completo a los resultados de su obra. Por ejemplo, no hay persona que cumpla un horario laboral si no si no fuera a recibir un salario, un sueldo. Entonces, si las personas cumplen con su trabajo en el mundo material, es porque hay una paga, hay una recompensa. Si no hubiera esa recompensa, no sentirían la motivación, la inspiración de llevar a cabo esas actividades. Pero entonces Prabhupada y Krishna dice que de la misma manera un sabio debe actuar con ese mismo entusiasmo. El materialista actúa con pasión, el devoto actúa con devoción, porque si bien la conciencia de la persona, del no devoto, está absorta en la gratificación de los sentidos, en la complacencia de los sentidos, el devoto mantiene su conciencia fija en la satisfacción de Krishna y comprende que todos los resultados, los frutos que puedan generar sus actividades son única y exclusivamente para el placer del Señor Supremo. Entonces, aquí vemos dos tipos de personas que pueden estar realizando lo mismo y pueden estar llevando a cabo el mismo trabajo, la misma actividad, pero lo que los diferencia es su estado de conciencia. Si actúan con apego, si actúan para la gratificación de sus sentidos o si llevan a cabo esa actividad para satisfacer a la persona suprema. Entonces, este texto 26 habla un poco más acerca de esto. ¿Alguien quisiera leer? Sí, copiar juego. Vale, Alejandro, dale, probo. Igual, buenas noches. Sí, ¿Me escuchan bien? sí, sí, yo te escucho bien. Listo. Texto 26. Na buddhi bedam janaye agyanam karma sanginam yoshayet sarva karmani vidvam yukta samacharan. Traducción. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fructivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Significado. Vedas Chaisarvar Aham Meva Vedyah. Ese es el fin de todos los rituales védicos. Todos los rituales, todas las celebraciones de sacrificios y todo lo que se presenta en los Vedas, incluso todas las indicaciones para la ejecución de actividades materiales, son para comprender a Krishna, quien es la última, quien es la meta última de la vida. Pero debido a que las almas condicionadas no conocen nada fuera de la complacencia de los sentidos, estudian los Vedas con esa finalidad. Sin embargo, a través de las actividades fruitivas y la complacencia de los sentidos reguladas por los rituales védicos, uno se eleva gradualmente al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar
enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. El erudito consciente de Krishna puede actuar de un modo tal que el ignorante que trabaja para complacer los sentidos aprenda con ello a actuar y a comportarse. Aunque no se debe perturbar al ignorante sus actividades, una persona que se haya desarrollado un poco en el proceso de conciencia de Krishna puede ser ocupada directamente en el servicio del Señor, sin tener que esperar otras fórmulas védicas. Este afortunado hombre no tiene ninguna necesidad de seguir los rituales védicos, porque mediante el cultivo directo de conciencia de Krishna, uno puede obtener todos los resultados que hubiera obtenido de cumplir con sus deberes prescritos. Bien, entonces, lo decía hace un momento, este verso está relacionado con el anterior, pero aquí lo importante es a lo, a lo que Prabhupada se refiere en el significado al permitirnos entender, y como Krishna lo dice en el verso, a una persona ignorante o que no tiene conocimiento trascendental no se le debe perturbar en el cumplimiento de sus actividades, porque yo puedo predicarle a una persona materialista, le puedo hablar a una persona materialista diciendo que es inútil esforzarse por obtener complacencia de los sentidos en el mundo material, ya que no nos podemos llevar nada de lo que obtengamos al momento de la muerte. No se muere y nada se lleva. Entonces, ¿qué gana uno? ¿Qué resultado eterno tiene uno con dicha actividad, con esa forma de trabajar? Entonces, a pesar de que esto es cierto, porque todos tenemos una pequeña, así sea una mínima realización de que es así. Por ejemplo, Alejandro Magno, eh, antes de morir, él pidió a sus súbditos que cuando lo fueran a enterrar, eh, lo enterraran con las manos fuera del ataúd, porque de esa manera él quería demostrar que al momento de morirse, nada nos llevamos, a pesar de que fue el emperador más grande en la historia, si mal no recuerdo, eh, casi que conquistó el mundo. Él quería establecer que al él morirse no se iba a llevar nada de su gloria, ni de su opulencia, ni nada de ese tipo de cosas que había cultivado en su estilo de vida. Entonces todos tenemos un grado mínimo de realización de que la muerte llega y nada nos llevamos. Pero entonces este verso lo que nos está, o Krishna lo que está recomendando acá es una estrategia adicional. Más bien, en vez de desanimar a las personas materialistas señalando los resultados temporales de su obra y el sufrimiento que trae obrar de esa manera, Krishna recomienda alentarlos de tal manera que sus frutos, los frutos de sus actividades, se puedan ocupar en el servicio al Señor. Entonces, eh, Krishna ahí nuevamente nos está diciendo que una renuncia prematura sin realización espiritual conduce a la degradación. O sea, si nosotros simplemente cogemos a las personas materialistas y les señalamos su mal obrar, pues puede que hayan unos que acepten las declaraciones y por lo tanto renuncien de manera prematura a sus actividades sin tener la realización de por qué hacerlo. Entonces, eso es lo que conduce a la degradación, que es lo que comentaba hace un momento, cuando Krishna le explica a Arjuna que si él no lleva a cabo su deber, él va a ser la causa de la población no deseada. Entonces, por eso, este proceso para la conciencia de Krishna es un proceso de reformación, de educación, en donde se lleva de manera gradual a la persona desde la modalidad de la ignorancia, desde su estado condicionado, hasta la plataforma más elevada, que es el estado de conciencia de Krishna. Entonces, específicamente este verso 26, describe la forma en que aquellas personas que tienen conocimiento deben relacionarse con las que no poseen el mismo conocimiento o el mismo nivel de conocimiento. Porque una persona con conocimiento debe con el ejemplo y con las palabras alentar a aquellos que están apegados a los resultados de su obra o a ocuparse, debe inspirarlos con sus palabras, con su ejemplo, a que adopten
acepten la senda del servicio devocional a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios, ya que eso es más práctico, porque el resultado que ofrece el servicio devocional es eterno, es permanente, a comparación del resultado que obtenemos de nuestras obras materialistas. Entonces, la tercera línea de este verso, eh, Yo Shayet Sarva Karmani, indica que primero debemos obrar nosotros mismos, actuar con el ejemplo, hablar de tal manera que esas personas sientan la inspiración. Y luego, Vidhan Yukta Samacharan, la cuarta línea, establece que luego de uno dar el ejemplo, establecer eh, su propio ejemplo, ahí sí puede ocupar a otros en el trabajo devocional, en el servicio devocional. Entonces, por esa razón, las personas avanzadas en conocimiento no pueden dejar de actuar, porque si los devotos avanzados, los devotos puros, no establecieran con su ejemplo cuál es la forma de actuar, pues no habría nadie que sintiera inspiración de seguir el servicio devocional. Entonces, por lo tanto, debemos llevar a cabo nuestras actividades, específicamente recordar que el deber prescrito es servir al Señor Supremo. Así que en el momento de llevar a cabo nuestro servicio devocional, debemos ser muy, muy pulidos para que otras personas que no tienen ni idea de qué es conciencia de Krishna se inspiren a querer hacer lo mismo, se inspiren al ver las cualidades que permite desarrollar el servicio devocional. Entonces, hasta este punto se han discutido tres niveles de acción o de obra, de trabajo. En primer lugar, veníamos escuchando que eh, al inicio de este capítulo se habló de karma kanda, ¿no? El obrar solo por los frutos de la actividad, de la acción. Karma kanda es esa sección de los Vedas que nos lleva a cumplir deberes prescritos, ceremonias rituales para obtener resultados fruitivos en el mundo material, vivir felizmente y cómodamente en el mundo material. Entonces, ese es un nivel de acción, es un tipo de acción. Actuar solo por los resultados, los frutos de nuestra acción. Luego, estos versos o este capítulo nos ha llevado a entender que establecer a Krishna como la meta es otro tipo de acción, aunque se continúe estando apegado a los frutos de esa actividad. Entonces, a eso es a lo que en sesiones pasadas traté de explicar, definiendo como Sakama Karma Yoga. O sea, entiendo que Krishna es la meta, pero en mí todavía hay deseos de disfrute en el mundo material. Todavía tengo deseos materiales. Así que al devoto que se encuentra en esa plataforma de servicio devocional, pero aún tiene deseos de disfrute material, se le conoce como el Sakama Karma Yogi. Sakama significa aún hay deseos, tiene deseo de disfrutar el resultado de su acción. Entonces, cuando yo me ocupo en servicio devocional, esperando obtener una mejor posición dentro del mundo material, ya sea a nivel económico o a nivel erudito, estoy en esta plataforma de Sakama Karma Yoga. Actúo desde la acción, llevo a cabo la acción, pero me encuentro apegado al fruto que esa acción me pueda retribuir. Y por último, tenemos un tercer nivel, eh, que es desapegarse completamente de los frutos de la obra. Y eso es algo que llamamos Nishkarma Karma Yoga, Nishkama Karma Yoga. Entonces, el Nishkama Karma Yogi no tiene ningún apego, ningún deseo por disfrutar de los frutos de su acción. Entonces, tenemos esos tres niveles. Obrar solamente por los frutos, establecer a Krishna como la meta, pero inevitablemente tenemos deseos aún y eh, actuar completamente desprovisto de cualquier tendencia a querer disfrutar de los resultados de mi actividad, de mi trabajo. Entonces, en la segunda forma de obrar, aunque la modalidad de la pasión aún se halla presente, por lo que todavía tengo deseos de disfrute, uno avanza de manera gradual de la pasión a la bondad y de esa manera logra renunciar a esa pequeña porción de deseo o de gratificación que aún alberga en nuestro corazón.
Entonces, eh, por eso, estos versos nos ayudan a entender que las personas no deben sacarse o no se les debe instruir a que corten abruptamente sus actividades materialistas, sino como practicantes de servicio devocional, tenemos que hacer énfasis en enseñar a estas personas cómo pueden obrar para el placer de Krishna desde su posición, desde su ocupación. Y eso les va a permitir elevarse de la ignorancia o la pasión a la bondad, ya que el cultivo de conocimiento trascendental solo es posible cuando nos establecemos en la modalidad de la bondad, eh, Sattva Guna, porque desde Sattva Guna podemos alcanzar Vishuddha Sattva o la bondad pura, que es la autorrealización, estar completamente desprovisto de la influencia de las modalidades materiales. Entonces tenemos que también eh, la persona que obra de, de tal modo, o sea, se eleva gradualmente hasta el estado del desapego, obtendrá conocimiento trascendental y así avanza en la plataforma trascendental. Entonces, aquí nuevamente este verso nos ayuda a entender que pueden haber dos tipos de personas haciendo el mismo trabajo, pero cada una posee un estado de conciencia diferente, ¿no? Eh, Estamos ocupados en servicio devocional, pero yo tengo deseos de disfrutar el resultado del servicio devocional y otra persona que está haciendo prácticamente lo mismo que yo no tiene ningún deseo de disfrutar de su obra. Entonces, eh, aunque aparentemente la ocupación, la actividad es la misma, el trabajador Sakama está apegado a los frutos de la acción, pero en la persona Nishkama, el trabajador que se encuentra desapegado de los frutos de su obra, sí tiene cierto apego. O sea, el Nishkan Karma Yoga está libre del deseo por disfrutar del resultado de su obra, pero él se encuentra apegado a la obra. Entonces, una vez escuchaba dos ejemplos para entender esto. O sea, por ejemplo, el Sakama Karma Yogi es el devoto que presta servicio devocional esperando algún tipo de reconocimiento. Por ejemplo, un ejemplo preciso. eh, eh, la distribución de libros. Dos devotos se ocupan en la misma actividad, predicar a través de la distribución de libros. Un devoto, el devoto Sakama Karma, yogi, está realizando su actividad esperando obtener alguna retribución de su servicio, ya sea reconocimiento o una retribución monetaria que le permitan viajar constantemente. Eso es Sakama Karma Yoga, estar apegado al resultado de la acción. Y por el otro lado tenemos al devoto Nishkan Karma Yoga, que lleva a cabo su servicio sin esperar ningún tipo de recompensa ni retribución, pero este devoto Nishkan Karma Yoga no quiere llevar a cabo otro servicio que no sea la distribución de libros. Si a este devoto le piden barrer el templo, lavar loza, no está dispuesto a hacerlo, porque él solo quiere distribuir libros. Entonces, es un ejemplo de lo que es un Sakama Karma Yogi y un Nishkan Karma Yogi en, en el concepto de servicio devocional. En los versos 29 al 31, Krishna va a hacer especial énfasis en el devoto, el servicio devocional, porque es superior, ya que cuando estamos firmemente establecidos en el servicio devocional, nos liberamos de cualquier rastro de apego que pueda albergar en nosotros. Entonces, eh, en resumen, la plataforma más elevada de acción ocurre cuando uno está desapegado tanto de los frutos de su obra como de la propia obra. Entonces, de esa manera uno continúa actuando, pero su ímpetu, su enfoque es simplemente servir a la suprema personalidad de Dios, rendirse por completo a la orden del Guru y de Krishna. Entonces, Krishna ahora va a describir el pensamiento de la persona ignorante, la persona que está apegada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Quién quisiera leer el siguiente verso?
Sherman, Bueno, gracias. yo paso porque realmente, bueno, personalmente consideraría una falta de respeto para ustedes ponerme a leer en sánscrito cuando realmente, pues no tengo ningún bagaje de la parte gramatical y la pronunciación. Solamente lo he Bueno, escuchado. ¿Sí? Y de la persona Alejandro Valenzuela, que vi que lo hizo muy bien, supongo que es otro monje allí. Entonces, ya cuando más adelante esté más, digamos, académicamente y en la práctica, con ustedes en la prédica, pueda hacerlo, lo haré. Pero por ahora me bueno. abstengo, por respeto a Si no, yo ustedes puedo leer y a los las versos mismas escrituras. y el que quiera leer el significado, la traducción y el significado. Con eso hay más dinamismo. Bueno, está Que bien, no se sería. sienta capacitado de eh, leer el verso, yo lo leo. bueno, sí, porque la parte del sánscrito, sí, con todo respeto, pues, Bueno, ahí poco a poco. gracias. Gracias, Diego, Bien, gracias. hermano. Eh, igual disculpen también si hay algún error. Voy a tratar de leerlo bien. Eh, Prakrite Kriya Manani Gunai Karmani Sarvashaha Ahankara Vimudatma Kartahamiti Mayate. Traducción. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado. Dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que, en fin de cuentas, se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el signo de su esencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material, bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal, sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna, con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se lo conoce como Hri, Hrishikesha, o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Bien. Entonces, este es un verso muy famoso. Prabhupada lo cita constantemente en el Srimad Bhagavatam, en otros versos del Bhagavad Gita, y es uno de los versos que nos permite entender, o más bien, que discute al autor, al karta. Esa es la palabra en sánscrito para referirse al autor. Entonces, si bien el verso está hablando que la persona, la entidad viviente, se encuentra confundida por la influencia de su ego falso. ¿Qué significa ego falso? Relacionar todo en conceptos de yo y mío. El mayor síntoma del ego falso es considerar que yo soy este cuerpo, que todo lo que rodea este cuerpo es mío y para mi disfrute. Entonces, ya establecemos todo tipo de designaciones como yo soy colombiano, yo soy monje, yo soy cristiano, musulmán, yo soy un Hare Krishna, etcétera. Todo ese tipo de designaciones no son más que, por decirlo así, trajes que le damos a este cuerpo burdo. Entonces, pero el verso nos ayuda a entender que esta persona está completamente confundida. ¿Por qué está confundida? Porque no entiende que quien está llevando a cabo todas sus actividades son las tres modalidades de la naturaleza material. Eh, Prakriti Kriya Manani significa, sus actividades están siendo ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Y como dice Prabhupada, esta persona en ignorancia no comprende, o más bien Krishna está explicando que mientras el alma está condicionada,
se mantiene reacia o necia, ya que se considera a sí misma la ejecutora de sus actividades. Y es algo complejo de entender porque muchas veces, o sea, si yo decido ir a trabajar, si yo decido madrugar, si yo decido ir de fiesta, considero que yo soy el que está tomando la decisión. O sea, la influencia del ego falso es tan aguda que nos lleva a creer que yo soy quien está tomando la decisión. Pero este verso nos permite entender que el deseo de querer llevar a cabo esas actividades en realidad están siendo motivadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Y debido a ello, debido al actuar conforme al impulso de las gunas, la influencia de las modalidades, se ve completamente absorta en la complacencia de los sentidos y se le es difícil eh, entender cuál es su verdadera posición, cuál es su verdadero deber prescrito para alcanzar la trascendencia de la existencia material. Por eso Prabhupada dice que la persona materialista no tiene conocimiento de que en definitiva está siendo controlada por Krishna. En capítulos posteriores, en el capítulo 14, Krishna dice, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharachara. Maya Dyakshena significa esta energía, esta naturaleza material, Maya Dyakshena Prakriti. Prakriti significa la naturaleza material. Dice Krishna, es mía. Maya Dyakshena, pertenece a mí. Y está siendo controlada por mí. Entonces, ese verso nos ayuda a comprender que si bien estamos siendo controlados por las modalidades de la naturaleza material, esas modalidades están siendo controladas por Krishna, la suprema personalidad de Dios. Nada en el mundo material ni en el mundo espiritual actúa fuera de la jurisdicción de las energías de Krishna, de sus potencias. Entonces, eh, respecto a esto, eh, se va a hablar un poco más en el capítulo 4 de cómo la persona sin conocimiento no logra comprender que Krishna es el supremo controlador. Ishvara Parama Krishna. Krishna es la persona suprema. Krishna es Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Por lo tanto, como dice Prabhupada, no hay ni siquiera una brisna de paja que se mueva sin la voluntad del Señor Supremo. Entonces, este tipo de declaraciones nos permiten entender que todas las actividades que podamos llevar a cabo en el transcurso de nuestra vida o existencia en este plano material deben ser enfocadas hacia la gratificación del único autor, Krishna. Y de esa manera nosotros vamos a poder experimentar verdadero placer, verdadera felicidad. Que como cita Prabhupada en el significado, la persona ignorante que no entiende esto olvida que Krishna es Krishikesh, el amo de los sentidos. Por lo tanto, es el amo de su cuerpo material. Y si yo ocupo este cuerpo que ya tiene un dueño en el servicio a ese dueño, alcanzo la perfección. Ese es el verdadero éxito. Entender quién es el único propietario y controlador de toda la existencia. En una de nuestras escrituras, Sri Upanishad, eh, hay un verso que dice, Ishavasyan Idan Sarvam. Yat Kachin, se me olvidó. Jagatian Jagat, Tena Tyaktena Bhunjita, Magrida, Kasya, Kasya Swidhanam. Este verso establece que el Señor posee y controla todo lo animado e inanimado en la existencia material. Entonces, por lo tanto, uno solo debe aceptar aquellas cosas que sean necesarias y que han sido asignadas como su cuota. Tena Tyaktena Bhungita significa la cuota que cada entidad viviente recibe, porque ha sido asignada conforme a su karma, a sus actividades pasadas, una cuota de disfrute o de sufrimiento. Entonces, entendiendo ese principio de Ishavashyam, de que solo hay un único propietario y controlador de todo, yo acepto solamente lo que llega por su voluntad, lo que necesito para el mantenimiento del cuerpo y ocuparme en su servicio devocional,
y no debo aceptar nada más allá de eso, entendiendo bien quién es el propietario de todas las cosas, dice este verso. Entonces, si los seres humanos aprendemos a vivir conforme a ese principio de Ishavasya, de manera gradual logramos trascender el ciclo de nacimientos y muertes. Esa es la importancia de entender quién es la persona suprema y debe ser mi relación con la persona suprema. Entonces, bien, eso nos lleva al siguiente verso en donde Krishna ahora va a explicar la diferencia entre el trabajador apegado y el trabajador devocional. La diferencia entre el trabajo con apego y el trabajo con devoción. Entonces, no sé si Hernán, ¿quieres leer la traducción y el significado? Yo leo el verso. Sí, Diego, de acuerdo. Vale. Texto 27. Tatvat vitu mahabaho, guna karma vibhaga yoho, guna gune shubhartanta, iti madhvana sajjate. Traducción. Oh tú, él, de los poderosos brazos, aquel que posee conocimiento acerca de la verdad absoluta, no se ocupa de los sentidos ni de la complacencia de estos, pues conoce bien las diferencias que hay entre el trabajo con devoción y el trabajo por resultados fruitivos. Significado. El conocedor de la verdad absoluta está convencido de la difícil posición en que se encuentra en asociación con la materia. Él sabe que es parte integral de la suprema personalidad de Dios, Krishna, y que su posición no debe ser la de estar en la creación material. Él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos, y se da cuenta de que una forma u otra está atrapado en el concepto material de la vida. En el estado puro de su existencia, él tiene la función de acoplar sus actividades con el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Por consiguiente, él se ocupa en las actividades del proceso de conciencia de Krishna y queda desapegado naturalmente de las actividades de los sentidos materiales, que son todas circunstanciales y temporales. Él sabe que esta condición de vida material se halla bajo el control supremo del Señor. En consecuencia, no lo perturba ninguna clase de reacciones materiales, las cuales toma como misericordia del Señor. Según el Srimad Bhagavatam, aquel que conoce la verdad absoluta en tres diferentes aspectos, a saber, Brahman, Paramatma y la suprema personalidad de Dios, recibe el nombre de Tatavit, pues él conoce también su propia posición real en relación con el Supremo. Bien. Entonces, este es un significado magnífico y prácticamente lo que hace Prabhupada es resumir al final del significado que la persona con conocimiento, el conocedor de la verdad absoluta es Tattva Vidi. Tattva significa verdad, verdad como principio, como absoluto, y significa vidente, es aquel que conoce. Entonces, prácticamente lo que establece la diferencia entre el trabajo con devoción y el trabajo por los resultados fruitivos es el conocimiento, el grado de conocimiento que poseamos. Si yo no tengo absolutamente nada de conocimiento acerca del servicio devocional y, 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 y la relación que tenemos con la Suprema Personalidad de Dios, pues mi conocimiento solo me da para actuar con apego a mis actividades materialistas. Entonces, el Tattva-Vid o el conocedor de la verdad absoluta, de acuerdo con nuestros acharyas, nuestros maestros, eh, piensa, yo no soy una guna. ¿Qué quiere decir eso? Guna, recordemos, es la palabra sánscrita para referirse a las modalidades de la naturaleza material. Triguna. Prakriti tiene triguna, tres gunas, bondad, pasión e ignorancia. Entonces, cuando leamos o escuchemos la palabra guna, hace referencia a las tres modalidades de la naturaleza material. Sattva guna, bondad, modalidad de la bondad; Rayoguna, modalidad de la pasión; y Tamoguna, modalidad de la ignorancia. Entonces,
El Tattva dice, yo no soy una guna, quiere decir, yo no soy una cualidad de la naturaleza material, ni un producto de esa guna. Tampoco tengo ninguna relación con las gunas o los productos de las gunas. Entonces, de esa manera, el Tattva está convencido de su posición ajena a la asociación material. Como dice Prabhupada, por acá, eh, él, con- él conoce su verdadera identidad como parte integral del Supremo, quien es bienaventuranza y conocimiento eternos. Entonces, en la Brahma Samhita se dice, eh, Ishvara Paramakrishna Satchit Ananda Vigraha. Satchit Ananda Vigraha significa que ese Krishna, ese Ishvara Paramakrishna, posee una forma llena de conocimiento, bienaventuranza en pleno y es eterna. Satchit Ananda. Saksh viene de la palabra Sat, sánscrita, que significa eterno o eternidad. Chit viene significa conocimiento y Ananda, bienaventuranza. Entonces, como el Tattva-Advait entiende que el Señor es Satchit y Ananda, está completo, está lleno de bienaventuranza y conocimiento eternos, él acepta que al ser una parte integral, una porción del Señor Supremo, posee las mismas características. Entonces, no se identifica con nada dentro del mundo material. No, entiende su posición como alma espiritual, como eterno sirviente del Señor Supremo, eterno y con bienaventuranza y conocimientos en pleno. Por esa razón, está completamente convencido de su posición como sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso. Si alguien quiere leer, Néstor, el no, puedo leer. Yo quiero intentarlo. Eso, gracias. Prakiter gunasa mudaha Eh, tayante guna ah, karmasu. bueno, un momento. Cuando la H termina con el punto abajo, que se supone que antecede la vocal anterior, ese ajá solo se aplica en la segunda y en la cuarta línea para que suene bien la métrica. ¿Sí? Ok, ok, vale. Entonces otra vez empiezo. Prakriter gunasa muda sam, samuda sayante guna karmasu dana kritsnabido mandan krits kritsnabinabi chalayet. Bueno, significado. Confundidos por las Perfecto. modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican eternamente a las actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. Eh, significado. Estaba agrandando un poco. Gracias. Se volvió. Un momento. Listo. Ya. Las personas que no tienen conocimiento se identifican falsamente con la conciencia material burda y están llenas de designaciones materiales. Este cuerpo es un don de la naturaleza material y aquel que está muy apegado a la conciencia corporal recibe el nombre de manda o persona perezosa que no comprende el alma espiritual. Hombres ignorantes creen que el cuerpo es el ser, aceptan como parentesco las relaciones corporales que los unen a otros. La tierra en que obtienen el cuerpo es objeto de su veneración y consideran que las formalidades de los rituales religiosos son fines en sí mismos. El trabajo social, el nacionalismo y el altruismo
son algunas de las actividades de esas personas con designaciones materiales. Bajo el embrujo de tales designaciones, siempre se encuentran ocupadas en el campo material. Para ellas, la iluminación espiritual es un mito y por ello no les interesa. Sin embargo, a- aquellos que están iluminados en lo referente a la vida espiritual no deben tratar de agitar a esas personas absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con las actividades espirituales de uno. Esas personas tan confundidas puede que incluso se dediquen a seguir principios morales básicos de la vida, tales como la no violencia y obras similares de benevolencia material. Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna y, por consiguiente, el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y, así, no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Bien, entonces, nuevamente, en lugar eh, de uno impulsar a quien carece de conocimiento a renunciar a sus falsas actividades, eh, debemos, o el sabio, debería ocuparlo en actividades que lo conducen hacia el conocimiento. Entonces, el humor del devoto que, que se aproxima a dichas personas es, es como un humor de autosacrificio y de compasión. Porque si bien Krishna aquí establece que uno no debe perturbarlos, prácticamente debe dejarlos disfrutando de su ilusión, el devoto siente compasión por las calamidades que están experimentando las entidades vivientes en su existencia material, en su estado condicionado. Una cualidad, una característica del devoto es que el devoto es, eh, se me olvidó. Mm, para dukkha dukhi. El devoto siente aflicción, siente dolor, no porque se ve afectado por la influencia de las modalidades de la naturaleza material, sino que la aflicción, el dolor que siente el devoto es al ver cómo sufren las demás entidades vivientes al olvidar la relación que tienen con Krishna, con el Señor Supremo. Entonces, ese dolor que experimenta el devoto al ver cómo las personas se funden, se absorben en la ilusión, es lo que le permite despertar la compasión, la misericordia. Eh, eh, Karúnica significa el devoto es muy compasivo con las demás entidades vivientes. ¿Por qué? Porque es su Hridam, es el amigo, es el bien queriente de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, se autosacrifica a él mismo para que estas personas puedan elevarse de la plataforma condicionada hacia el estado de conciencia de Krishna. Entonces, por esa razón, Prabhupada en el significado expresa que las personas ignorantes no pueden apreciar las actividades en conciencia de Krishna. Entonces, Krishna nos aconseja no perturbarlos, eh, porque esto se podría considerar una pérdida de tiempo. Pero los devotos del Señor son más amables que el Señor, más misericordiosos que el Señor, porque ellos entienden el propósito del Señor. Krishna siempre está ansioso, está esperando que nosotros volvamos nuestra cara hacia Él y nos ocupemos en su servicio devocional. Entonces, como el devoto comprende cuál es el deseo del Señor, se ocupa de tal manera que estas personas puedan alcanzar o restablecer su relación con la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada dice, ahí terminando ese párrafo, que incluso estas personas arriesgan, eh, se arriesgan o aceptan toda clase de riesgos al enfrentarse a este tipo de ignorantes, de personas en ignorancia. Tenemos en las escrituras un ejemplo famoso, eh,
Recordemos que Sri Chaitanya Mahaprabhu es la última manifestación de la Suprema Personalidad de Dios hace no más de 500 años. Y él, nuevamente cumpliendo este criterio de venir a dar el ejemplo de cómo actúa un devoto, siendo la Suprema Personalidad de Dios, tomó la forma de su devoto para establecer el criterio de cuál es el comportamiento ideal de un Vaishnava, de un devoto. Así que él desciende con sus asociados y dos de sus asociados, quienes eran Nityananda Prabhu eh, y Haridas Thakur, en cierto momento recibieron la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu. Estos son hechos reales, no es no es un mito o una leyenda, pasó en realidad. Le instruyó a estos dos sirvientes a los dos asociados suyos muy íntimos, que por favor fueran a predicar las glorias del santo nombre de Krishna, eh, a los lugares a donde nadie va, los lugares más degradados, en donde la conciencia está completamente contaminada por la complacencia de los sentidos. Así que Haridas Thakur, Nityananda Prabhu aceptaron con mucha humildad la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, y se cuenta cómo ellos van caminando por estos barrios, pueblos, aldeas completamente degradadas, eh, golpeando de puerta en puerta, pidiendo a todos, Haribol, Haribol, por favor, canta los santos nombres de Hari. Entonces, en cierto momento, eh, ellos notaron que habían dos borrachos. Estos borrachos eran Yagai y Madai. Yagai y Madai eran muy temidos por todas las otras personas, porque su degradación era o había llegado a tal punto en que provocaban miedo a las demás personas. Nadie se atrevía a meterse con Yagai y Madai. Que una vez leí que Yagai y Madai, aunque habían nacido en familia de brahmanas, se habían encargado de estudiar las escrituras con el propósito de conocer cuáles eran los actos más violentos y degradados, más pecaminosos que se podían llevar a cabo. Y se propusieron hacer algo peor que eso. Entonces, eran violadores, eran asesinos, eran alcohólicos, bueno, todo lo que podamos imaginar. Así que cuando Nityananda Prabhu ve a estas personas en esa condición, se funde en compasión, se derrite por compasión, y al querer ayudarles a salir de ese estado condicionado y brindarles la oportunidad de que se ocupen en el servicio devocional. Así que Nityananda Prabhu y Haridas Thakur empiezan a acercarse a estos dos borrachos, Yagai y Madai, y eh, en ese momento las personas empiezan a gritarles como, ¿qué les pasa? Están locos. Y no se dan cuenta que son Yagai y Madai. Yagai y Madai son muy temidos por todos. Entonces, en ese momento se acerca Nityananda Prabhu y les pide, por favor, canten, canten los santos nombres de, del Señor Hari. Haribol, Haribol, por favor, glorifiquen los santos nombres del Señor. Y en ese momento, estos dos borrachos se sintieron tan ofendidos con Haridas Thakur y Nityananda Prabhu que empezaron a perseguirlos para asesinarlos, para agredirlos. Entonces, Nityananda Prabhu y Haridas Thakur tuvieron que eh, salir corriendo del lugar y, y correr por su seguridad, por su vida. Entonces, una vez se libraron del peligro, porque eh, Yagai y Madai, como se encontraban borrachos, pues no pudieron mantener mucho el trote. Y Nityananda Prabhu, quien es más misericordioso que el mismo Señor, le dice a Haridas Thakur que el siguiente día van a volver a visitar a Yagai y Madai, y que él no va a poder estar tranquilo hasta que él logre convertirlos en el santo nombre del Señor. Que ellos acepten eh, al Señor en su corazón y se dediquen a la glorificación del santo nombre del Señor. Entonces Haridas Thakur le dice, pero tú estás loco, o sea, no te acabas de dar cuenta que por poco nos matan y aún quieres seguir
eh, quieres ir donde ellos, a hacer algo lo que quizás sea imposible. Entonces, allí Nityananda Prabhu declara que su Señor le pidió eh, liberar a las personas más caídas, más degradadas del condicionamiento material y que por satisfacer a su Señor, Él va a llevar a cabo su instrucción. Así que al siguiente día vuelven donde eh, Yagai y Madai, pero en esta ocasión, luego de que Nityananda Prabhu nuevamente les dice, por favor, canten los santos nombres del Señor Hari, Madai, enfurecido de que nuevamente hayan llegado estos santos, estos sadhus, a pedirles lo mismo, toma una vasija de barro y se la pone en la frente al señor Nityananda y le rompe la cabeza. Entonces, en ese momento, el señor Nityananda, aún sangrando, a pesar de que fue herido por Madai, pone sus manos juntas y le dice, por favor, canta los santos nombres del señor Hari. Y Madai se enfureció aún más y trató de golpearlo nuevamente, pero su hermano Yagai quedó completamente eh, abatido por la compasión de Nityananda Prabhu y al ver cómo, a pesar de que él estaba siendo golpeado, seguía determinado a pedirles que cantaran los santos nombres del Señor, detuvo a su hermano. Y en ese momento la noticia corrió inmediatamente a donde el señor Chaitanya. Como él es Dios mismo, Krishna mismo, apareció en la escena inmediatamente. Y Krishna posee cuatro armas. Una de esas se conoce como el Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra es un disco con el que el Señor suele quitarle la cabeza a los demonios. Entonces, en ese momento, Krishna, al ver a su amado Nityananda sangrando, al ver cómo fue atacado y herido por estas dos personalidades demoníacas, sacó su Sudarshan Chakra y estaba dispuesto a quitar la cabeza de Yagai Madai. Y en ese momento, Nityananda Prabhu se postra ante su Señor, se arrodilla ante su Señor y le pide, mi Señor, por favor, no lo hagas. Tú no has venido a eso. Si tú matas a estos dos hombres, Yagai y Madai, tendrás que exterminar a la población en general de Kali Yuga, porque el comportamiento, la actitud, la mentalidad que, que ellos tienen, eh, la comparten prácticamente la generalidad total de la civilización en Kali Yuga. Así que por favor, no lo hagas, tú no has venido a esto. Y en ese momento, Yagai y Madai, al ver la furia del Señor, se postran ante él y ruegan por su salvación, por su vida. Por favor, perdónanos, eh, eh, permítenos ocuparnos en tu servicio, no lo volvemos a hacer. Estaban completamente arrepentidos al sentir el peligro de la muerte. Y en ese momento, Sri Chaitanya Mahaprabhu declara que él no los perdona, pero que si se rinden a los pies del loto de Nityananda Prabhu y él acepta y son perdonados por él, él los va a perdonar. Entonces, allí vemos a través de este pasatiempo el ejemplo de cómo el devoto del Señor siempre es mucho más misericordioso que el mismo Señor y entiende que la necesidad colectiva de la población en general es el poder ocuparse en el servicio al Señor Supremo. Entonces, por lo tanto, el devoto acepta todo tipo de riesgo, sin importar que sea, siempre y cuando pueda ofrecer a las demás entidades, a las almas condicionadas, la oportunidad de cultivar conciencia de Krishna. Entonces, bien, seguimos. Entonces, eh, realzar el desapego ante una persona ignorante puede conducirla a una condición peor en realidad. Entonces, si no se ocupa de un modo positivo en conciencia de Krishna, si no logramos hacer que estas personas cultiven conciencia de Krishna de manera positiva, puede que terminen en una situación peor a la que se encontraban antes. Entonces, hasta este punto, Krishna habló acerca del Nishkama Karma Yoga, el, eh, el- la obra o la labor desapegada. Ahora en estos versos 30, 31 y 32, Krishna va a hacer énfasis en el bhakti, el servicio devocional.
Bien, si hay alguna pregunta, no duden en interrumpirme, no hay problema. Entonces, seguimos. Mai sarvani karmani sannyasya chetasa nirashir nirmanmo bhutva yudva svabhigata jvaraha. Traducción. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjuna, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, es conocido como Adhyatma Chetasa. Nirashi significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados fructíferos. El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no exige ni un centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el veredicto, el verdadero significado de Mai o a mí. Cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna, sin duda que no se considera el propietario de nada. Ese estado de conciencia se denomina nirmama o nada es mío. Y si hubiera alguna renuncia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuncia debe desecharse. De ese modo, uno podrá volverse Vigata Jvaraha, es decir, una persona que no tiene una mentalidad febril, febril o que está libre de letargo. Todo el mundo, según sus cualidades y su posición, tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Entonces, Krishna le está ordenando a Arjuna que pelee y él describe asimismo la conciencia en la cual Arjuna debe ejecutar su deber. Dice, sin deseos de ganancia y sin reclamos de propiedad. Ese es el estado de conciencia, nada a cambio y sin considerarse el propietario de nada, ni de la obra ni del resto. La libertad de la modalidad de... Sí, esa es como la libertad de la modalidad de la pasión. Que la pasión es lo que nos lleva a actuar esperando tener placer o un disfrute inmediato. Pero cuando yo estoy libre de la influencia de la modalidad de la pasión, actúo de manera desapegada. Entonces, eh, cuando Krishna dice, sin reclamos de propiedad y sin deseos de ganancia, está estableciendo que su devoto está libre de la influencia de la modalidad de la pasión. Cuando Krishna dice libre de letargo, hace énfasis en que
su devoto está libre de la ignorancia. Entonces, el conocimiento de la diferencia entre el alma y el cuerpo nace simplemente de la modalidad de la bondad. En el Bhagavad Gita encontramos un verso que dice Sattvat Sanjayate Dhyanam. Este verso explica que solo desde la modalidad de la bondad se puede cultivar verdadero conocimiento, conocimiento trascendental. Entonces, eh, pero conocimiento absoluto, conocimiento pleno, está mucho más allá de la modalidad de la bondad. Por lo tanto, es indispensable alcanzar esa plataforma trascendental. Como le decía hace un momento, Vishuddha Sattva, la bondad pura. Las tres modalidades de la naturaleza material tienen influencia de la energía material del Señor. Pero Vishuddha Sattva eh, significa refugiarse en la energía interna de Krishna, en su potencia espiritual. Cuando encontramos refugio o logramos establecernos en esa plataforma espiritual, las modalidades de la naturaleza material ya no tienen ninguna influencia sobre nosotros, ni siquiera la única. Entonces, eh, por esa razón, como, eh, como lo indica el conocimiento, o más bien, eso es lo que indica el conocimiento de la relación eterna que tiene el alma con Krishna. Cuando uno rinde todas sus obras a Krishna, como él lo dice, Mai Sarvani Karmani, o sea, entrégame todas tus obras a mí. De esa manera eh, se puede añadir a los otros dos requisitos que antes se mencionaron, el Nishkan Karma de Arjuna, o sea, pelear desde la bondad sin apego al resultado. Y, y de ese modo se convierte esa acción, esa obra en bhakti. Cuando yo no espero ningún resultado y logro desapegarme de la acción, eso es servicio devocional, bhakti yoga. Trabajo con desapego hecha únicamente o realizada únicamente con devoción para el placer de Krishna. Entonces, aunque Krishna ya le ha pedido muchas veces a Arjuna que actúe desde la plataforma del desapego y del deber, él ahora revela su deseo real de que Arjuna luche con devoción. O sea, ya no le está pidiendo que lo haga como una cuestión de deber, ni que lo haga como cuestión de desapego, sino con devoción para su placer, que lleve a cabo su actividad para el placer de Krishna. Entonces, por eso Prabhupada explica que este verso dice que este verso indica, al comienzo del significado, Prabhupada dice, este verso indica el verdadero propósito del Bhagavad Gita. El Señor nos instruye eh, de que tenemos que volvernos plenamente conscientes de Krishna al desempeñar todos nuestros deberes. Y como en una disciplina militar, dice Prabhupada. Entonces, de esa manera, Arjuna está siendo ordenado por Krishna eh, para que pelee, como si el Señor fuera su propio comandante militar. Pero entonces, allí lo que se establece es que se debe sacrificar todo, cualquier deseo, cualquier actividad, con el único propósito de actuar para la buena voluntad del Señor Supremo. Y eso es lo que nos permite liberarnos de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Prabhupada dice, eso acá. Y todos dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Entonces, continuamos. 31. Yeme mata nidam nityam anutishtanti manavaha shraddhavanto nasuyanto muchyante tepi karmabhihi. Traducción. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones primitivas. Significado. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción.
Así como los Vedas son eternos, asimismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. No debe tener fe firme en ese mandato sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Entonces, aquí Prabhupada está explicando o dice que el mandato de la Suprema Personalidad de Dios es la esencia de toda la sabiduría védica. Por eso Krishna dice, Vedais cha saribhai aham eva vedyo, Vedanta krit, Vedanta vid, eva chaham. Vedanta krit, Vedanta vid significa, eva chaham significa, yo soy el compilador, el recopilador del Vedanta y de todos los Vedas. Por lo tanto, Vedais cha saribhai aham eva vedyo. No hay otro objetivo, no hay otro propósito a través del estudio del conocimiento védico que conocerme a mí. Entonces, por eso Prabhupada dice que eh, la esencia de toda la sabiduría védica es la instrucción de Krishna, entender quién es Krishna y entender las instrucciones de Krishna. Entonces, porque de la misma manera en que los Vedas son eternos, los mandatos, las instrucciones del Señor también son eternas. Y debemos tener una fe firme, inquebrantable, en que por llevar a cabo esos mandatos también podremos alcanzar nuevamente nuestra forma original, una forma de vida eterna. Entonces, por eso Prabhupada hace énfasis en que a pesar de que muchos filósofos, eruditos, personas académicas hacen comentarios acerca del Bhagavad Gita, no van a poder liberarse del cautiverio material, porque no comprenden cuál es la verdadera finalidad del contenido del Bhagavad Gita. No comprenden quién es Bhagavan, la persona suprema. No comprenden qué es el Bhakti, la forma de relacionarse con Bhagavan, con el Señor Supremo, y mucho menos comprenden quién es un Bhakta, el devoto, quien se ocupa en servicio devocional para agradar al Señor. Entonces, por lo tanto, como no tienen ni siquiera un ápice de entendimiento del conocimiento védico, es imposible para este tipo de personas, a pesar de su erudición material, liberarse del cautiverio material. Entonces, en este verso, Krishna habló eh, de la persona creyente, conocedora y no envidiosa. Entonces, en el siguiente verso, Krishna ahora va a hablar acerca del error de no desarrollar estas cualidades de fe, conocimiento y el no tener envidia del Señor Supremo. Eso es lo que va a explicar en el texto 32. Yetuetat avya suyanto nanu tishtanti me matam sarvagyana bimudhamstam vidhi nashtana chetasaha. Traducción. Pero ha de saberse que aquellos que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanza de que ella perfeccione su vida. Entonces, por un lado está el éxito, por el otro lado está el fracaso. Podríamos decir que
esa es la lección que tiene ahora Arjuna, o ser necio ante las instrucciones del Señor y de esa manera hundirse en el fracaso, en el sufrimiento material, o aceptar las instrucciones del Señor y de esa manera alcanzar el verdadero éxito en la vida. Entonces, ahora podría, de acuerdo a uno de nuestros maestros, uno de los principales comentaristas del Bhagavad Gita, en los que Prabhupada se basa para eh, hacer su comentario al Bhagavad Gita, él dice que podría surgir la pregunta de que ¿por qué las personas que transgreden sí, o sea, como si Arjuna preguntara eso, ¿por qué las personas que transgreden tu deseo no temen el castigo que viene de ti, tal como los criminales temen el castigo de un rey? Que es lo que Prabhupada habla en el significado al decir que del mismo modo en que una persona es castigada por un juez, un mandatario superior, por desobedecer las órdenes que se establecen para el orden público. Asimismo, la persona que desobedece la orden de la Suprema Personalidad de Dios recibe un castigo. Entonces, este acharya realiza esta pregunta como para poder aclarar los siguientes versos, porque esta pregunta de por qué las personas que transgreden tu deseo no sienten ningún temor del castigo que viene de ti hacia ellos. Entonces, eso es lo que se va a responder en estos versos y estos comentarios que realizan estas personas, estos devotos avanzados, nos permiten entender mejor el flujo de la conversación. O sea, ya están, como lo leíamos hace un momento, tattva-advita, significa tener la capacidad de entrar en el pasatiempo y continuar la conversación entre Krishna y Arjuna, aunque no sean versos originales del Gita. Entonces, tienen la autoridad para realizar esos comentarios. Y esa respuesta eh, eh, la responde Krishna ahora, en este momento. Sadrishan Shestate Swasya Prakriter Jnanavanapi Prakritin Yanti Bhutani Nigraha Kinkarishyati. Krishna dice, incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades, que puede lograrse con la reflexión. Significa, a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7, 7.14. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salirse del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico o separando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificial un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede librarse de las garras de la Maya de Krishna. Entonces, Maya, la energía externa del Señor, pese a nuestra inteligencia, está dotada de la potencia para impulsar al alma condicionada a alejarse de la conciencia de Krishna. Maya es, por decirlo así, la energía externa del Señor, la naturaleza material, es devota de Krishna, es su sirviente. Por lo tanto, su servicio es mantener bajo ilusión
a las entidades vivientes que han decidido cultivar la envidia hacia Krishna. Por eso Prabhupada al comienzo nos referencia a este verso del Bhagavad Gita 7.14 que dice Dai Vihiya Shaguna Mai, Mama Maya Durate, ya, Man Evaye Prapadyante, eh, Mayan Etam Tarantite. Entonces allí Krishna dice que esta naturaleza material es una de mis energías divinas, es una energía divina mía y está conformada por las tres modalidades de la naturaleza material. Y el Señor dice, es muy difícil de superar. Esa energía divina mía es difícil de superar. Durate allá. Man eva, eh, Mama Maya, durate allá. Esa energía es difícil de superar. Pero al final dice, Mayan etam tarantite. Aquellos que logran, que se refugian en mí, logran trascenderla fácilmente. Entonces, es lo que Prabhupada dice al inicio del significado, a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. No importa si soy muy inteligente, si soy muy fuerte físicamente, si tengo mucho conocimiento material o si soy un yogi muy experto, he desarrollado poderes místicos, nada de eso importa, nada de eso es suficiente para trascender la influencia de la naturaleza material. Entonces, eh, si nosotros somos obligados a actuar conforme a nuestra naturaleza, entonces, ¿para qué sirven tantas reglas en el Shastra que tienen como objetivo eh, regular nuestras actividades? Podría surgir esa otra pregunta. Entonces, a eso lo responde Krishna acá. Voy a leer el texto 34 y 35 para finalizar ya esta sección y entrar en la próxima sesión, en la última, eh, ya la última sección del capítulo. Texto 34. Indriyasya indriyasyarthe raga dvesho vyavastito tayornavashana gachet tauhyasya paripantino. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse en la complacencia material de los sentidos, pero aquellos que no se encuentran en ese estado de conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras, está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. Además, todas las mujeres uno las debe ver como a su propia madre. Pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas. De lo contrario, se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras exista el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo reglas y regulaciones. Y no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno por mal camino. De la misma manera en que incluso en los mejores caminos siempre hay la posibilidad de un accidente. Aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay muchas posibilidades de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna o a actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales, de modo que
Nadie debe tratar de desapegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene, en fin de cuentas, el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. Entonces, de acuerdo con el- los dictados de las modalidades de la naturaleza, la entidad viviente condicionada hace todo lo que le sugiere la mente. Se deja llevar por todos los impulsos de su mente, puesto a que la mente se encuentra rendida a la complacencia de los sentidos. Obedece. Como se encuentra rendida a su mente, la entidad viviente eh, actúa conforme a los impulsos de su mente y a los impulsos de sus sentidos. Entonces, según aquello a lo que nosotros nos encontremos más apegados, el término para esto es raga, raga significa apego, eh, eso hacemos, lo que es más fuerte para nosotros, eso tenemos la tendencia a hacer, y según a lo que nosotros sintamos aversión, dvesha, y encontramos dos términos, raga y dvesha, se encuentran en el verso, apego y aversión. Eh, Evitamos. Lo que nos gusta lo hacemos, lo que no nos gusta lo dejamos. Así que eh, Krishna aquí nos enseña que nuestras acciones no, no deben estar basadas en el concepto de apego y rechazo, ya que estos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Por eso el verso dice que aunque existan principios para regular el apego y la aversión relacionado con los objetos y los sentidos, uno no debe quedar bajo ese control ni esa aversión, porque son obstáculos. O sea, estos principios nos permiten regular el apego que sintamos por la complacencia de los sentidos y la aversión hacia las cosas que nos disgustan. Entonces, los sentidos se atraen por los placeres de este mundo, en especial el sexo y, y todo aquello que compra la riqueza. Entonces, eh, los sentidos, cuando están absortos en ese tipo de gratificación, rechazan aquellos lugares en donde se practique la espiritualidad, en donde se realice ayuno, en donde eh, se siga la instrucción de un superior, de un maestro espiritual, etcétera, y otros puntos que puedan limitar la gratificación de los sentidos. Por lo tanto, una conciencia materialista siempre siente rechazo hacia este tipo de espacios o actividades. Entonces, el Shastra nos orienta a trasladar nuestro apego y nuestra eh, aversión, ese raga y ese dvesha de la gratificación de los sentidos, animándonos a ejecutar eh, nuestro deber con el objetivo de orar solamente para el placer de Krishna. Eso es lo que establece el Shastra. Entonces, el siguiente verso remarca nuevamente que debemos ejecutar nuestros deberes prescritos. Ya para finalizar.